¿Cuántos creen en lo que han orado? ¿Cuántos creen que las finanzas se han restaurado? Que la salud se ha restaurado, que hay crecimiento en la iglesia espiritual. Amén. Que hay bendición para los negocios y las empresas y las personas. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Tomen su asiento, por favor. Y bueno, qué lindo es poderlos ver. Nos faltan algunos, pero bueno, estaremos orando. Y estamos orando, amén, para que Dios obre en el corazón de cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que Dios nos recuerda siempre en su palabra lo que le estamos necesitando cada día, ¿no? Y siempre venimos como cuando el carro va a la estación de servicio, ¿no? Que ya le queda una rayita de gasolina. Está en la E de échele. ¿Cierto? ¿Han visto que dice Yo siempre digo, de échele, ya es hora de echarle. Entonces una rayita, yo me angustio cuando llega esa rayita porque digo, uy, me puedo quedar varado. Pero bueno, aquí venimos en la vida espiritual como creyentes a la estación de servicio de Dios, amén. Donde recargamos fuerzas, donde nos llenamos de la bendición, donde decimos, Señor, gracias, porque aquí estamos a pesar de una semana quizás fue una semana dura, una semana de dolor o de enfermedad o de angustia, pero estamos aquí para recibir nuevas fuerzas, ¿no? Como dice la canción, nuevas fuerzas y levantarnos como las águilas, ¿sí? En una sola bendición. Hoy vamos a hablar del miedo y de la ansiedad, como dice ahí, amén. Miedo y ansiedad. ¿Han escuchado esas palabras? ¿Saben? Algunos piensan que el miedo y la ansiedad son como unas herramientas de protección, ¿sí? Cuando yo tengo miedo, entonces eso es para mí como que... Pero ¿sabe qué dice la palabra acerca de la ansiedad y el miedo? Que son cosas que afectan al ser humano, que son como espíritus que cuando entran al corazón dominan a la persona y dominan al creyente. Por eso el miedo y la ansiedad en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de incertidumbre, lo que hacen es invadir el corazón del ser humano. ¿Y saben por qué traje este tema? Porque esta semana escuché a muchos orando que decían, Señor, guárdanos, Señor, protégenos, Señor, guarda la iglesia, guarda mi familia, guarda mis hermanos. Y todas las oraciones de muchos fue pidiendo, Señor, ayúdanos y guárdanos porque sentimos ansiedad, porque sentimos miedo, porque en medio de todo lo que está sucediendo y está pasando, todas las noticias no son tan alentadoras, ¿cierto? Sino son noticias graves. Sí, todo el mundo está esperando qué va a pasar con este gobierno, qué va a pasar con Colombia, qué va a pasar con esta nación, qué va a pasar con las naciones del mundo. Y entra en el corazón o invade el corazón, no solamente de la gente que está afuera, sino de nosotros los que somos creyentes. ¿Sabían eso? Y nos angustiamos y sentimos miedo y hay incertidumbre. Y aunque la vida cristiana está llena de bendiciones, no está exenta de pruebas. La vida de un creyente no está exenta de conflictos familiares, ¿sí o no? Y decimos, ¿por qué pasa esto? Y nosotros como cristianos debemos recordar, y esto ténganlo presente, usted y yo debemos recordar que el miedo y la ansiedad no tienen la última palabra. ¿Amén? No la tienen. Podemos sentirlo. Yo les digo sinceramente, yo también siento miedo. Yo siento ansiedad, siento angustia. ¿Y quién no? ¿Cierto? Porque somos humanos y creemos que, Dios mío, ¿puedo hacer esto? ¿No lo puedo hacer? Y entramos en conflicto y a veces el temor, ese miedo nos lleva nos lleva a apoderarnos de una cosa que entra en conflicto en nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero cuando uno como creyente va a la palabra de Dios y dice, no, yo tengo una palabra que me anima. ¿Cuántos tienen la palabra que lo anima? Yo tengo una palabra que me sustenta. Yo tengo una palabra que cuando voy a ella y la leo, algo me dice. Mira, esta mañana yo estaba leyendo algunos de los salmos porque hoy aprendimos en algunos de los salmos algo muy especial. Pero vi en unos salmos atrás de los que leímos hoy, cómo el rey David hablaba de ese miedo que tenía. ¿Sí? Creo que fue como en el Salmo 56. Yo inclusive lo tengo por aquí. Salmo 56. Y él decía algo interesante y a eso nos vamos a referir un poco más adelante, pero
Ahora que me acordé de ese salmo, él decía: Señor, Dios mío, ten misericordia de mí, porque la gente me está acosando. La gente está detrás de mí. Mis enemigos me atacan, decía él, todo el día. ¿Tus enemigos te atacan todo el día? Algunos dicen: uy, sí, pastor, porque usted no conoce la clase de jefes que yo tengo, o la clase de personas que están a mi alrededor. Y el salmista decía: pero cuando, bueno, el verso dice: los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. ¿Se cree que por ser cristiano no va a tener temor ni miedo o ansiedad de algo? Claro que sí, pero mira lo que él dijo: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabado sea el Dios, el todopoderoso Dios, por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Me acordé esta mañana de ese verso y Dios me lo trajo ahorita a la memoria. Pero lo que yo les estoy diciendo en esta mañana es que el miedo y la ansiedad invaden el corazón del creyente. Yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿han sentido alguna vez miedo? Ansiedad. Casi que todos los días. ¿Saben? Los que hemos aprendido a controlar las cosas y a tener dominio propio, pues sabemos llevar las cosas como para que no nos agobien y nos derroten definitivamente. Pero como les decía antes, cuando llevamos todas esas ansiedades y esos miedos a la palabra y vamos a la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios nos sustenta. ¿Saben? El salmista David no lo dijo por decirlo. Él lo dijo porque él estaba acosado, porque él venían los enemigos y lo perseguían, porque ya casi lo mataban. Pero él decía: no, voy a confiar en mi Dios. Él me prometió que me guardaría. Y bajo esa promesa y bajo esa confianza siguió adelante, derrotó enemigos, hizo batallas y fue victorioso. ¿Tú crees que puedes ser victorioso sobre el miedo y la ansiedad? ¿Sí crees? Amén. Hay una palabra en Isaías capítulo 41 verso 10. Y esa palabra dice: dice, no tengas miedo. ¿A quién se lo está diciendo? A mí. A cada uno de nosotros. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Mira qué seguridad nos está dando Dios. No te desalientes. ¿Cuántos se han sentido desalentados por alguna cosa? ¿Cierto que sí? Allá me dicen: pastor, sí. Yo también me he sentido desalentado. Y no una, ni dos, ni tres, sino muchas. Pero aquí estamos. Lo más importante es eso, que cuando yo me siento desalentado, ¿sabe qué voy? Voy a la palabra. Y seguro que encuentro algo en la palabra que me levanta. Y cambio, ahí mismo cambio mi chip, cambio mi manera de pensar. Digo: oiga, sí, no, yo no voy a pensar así. Señor, ayúdame. Saben, a muchos los angustia las enfermedades, los dolores. Dicen: pero ¿hasta cuándo voy a sufrir así? ¿O hasta cuándo voy a estar enfermo? No. A veces el miedo puede surgir por problemas de salud, por dificultades económicas o por conflictos familiares, ¿cierto? Pero la palabra está diciendo en Isaías: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y sigue diciendo: te daré fuerzas. Aleluya. Uy, cuando uno siente que no tiene fuerzas y le pide fuerzas a Dios, Él lo levanta, ¿cierto? Él lo anima y le dice: no, yo te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Saben? La mano derecha del Señor siempre será victoriosa. Aquí me dice que tal vez Dios no es zurdo, porque habla de su mano derecha. ¿Cierto? Su mano derecha nos dará fuerza. ¿Sabe qué nos asegura? Que no temamos, porque Él está con nosotros. Dice: no temas, yo estoy contigo. Y estas palabras pronunciadas por Dios a su pueblo, a nosotros, al pueblo de Israel en el momento, a través del profeta Isaías, está diciendo: son un recordatorio. Yo quiero que tú recuerdes de que mi presencia es tu seguridad.
Mi presencia va contigo a donde quiera que vayas. Por eso no salgas con miedo cuando sales al trabajo. No salgas con miedo cuando vas a enfrentar a gente más, entre comillas, más fuerte y más peligrosa y con un vocabulario terrible. No, no temas. Porque la palabra está diciendo, yo estoy contigo, ánimo. Y si muchas veces yo no sé qué decir, el Espíritu Santo sí sabe qué contestarles. Amén. Y por eso abrimos nuestra boca, Él la llena y Él nos dice, yo te voy a defender. ¿Y saben por qué? Porque yo creo en la promesa cuando Él me dice, yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré. Yo tengo que creer a lo que la palabra de Dios me dice. Porque si no creo, ahí es donde el enemigo entra y me toma en mi debilidad y me derriba. Y no puedo dejar que eso pase. Por eso hoy, iglesia, vamos a explorar un poquito el poder de la fe. Ese poder de la fe en Dios que nos va a ayudar a superar el miedo y la ansiedad. Y vamos a encontrar todos que a través de esa paz que Él nos da en medio de las dificultades, de las pruebas, de la tormenta, Él puede quitar ese miedo y la ansiedad. Entonces, básicamente esta mañana yo voy a hablar de dos cosas. Primero voy a hablar de la enfermedad y después de la cura. Ustedes no se dan cuenta que cuando alguien va al médico le dicen, usted tiene cáncer. ¿Cómo? Yo. Y la persona le entra miedo y temor y dice dentro de sí, me voy a morir. ¿Cierto? Me voy a morir, me quedan pocos días. Y eso que el médico no le ha dicho cuántos días le quedan, pero dice, me queda poco. Y entra en un miedo. Y entra en una ansiedad y en una angustia que no sabe qué hacer, ¿sí o no? O cualquier otra enfermedad. Le dicen, mire, detectamos que tienes esto. Eso es como cuando uno predica el evangelio, y lo hablábamos esta semana, lo predicaba la pastora también el miércoles. Cuando uno le dice, ¿sabes? Tú tienes una enfermedad. ¿Has leído en la Biblia que Dios dejó eternidad en el hombre? ¿Has leído la palabra que tú tienes que arrepentirte porque tienes un pecado? ¿Has mentido alguna vez? Sí, claro, yo miento muchas veces. Eso se llama pecado. ¿Y sabe dónde lo dice? En la ley, en los mandamientos. Dice, no mentirás. Cuando la persona reconoce eso, dice, yo estoy enfermo. Yo estoy grave. Pero cuando uno le dice, ¿saben? Pero le tengo la solución. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Yo también era pecador y me salvó. Entonces el médico le dice, pero ¿sabe una cosa? Tu cáncer no está tan avanzado y tiene una solución. Entonces el enfermo dice, ay, bueno, ya. Como que respira un poquito profundo y dice, ay, bueno, menos mal que hay esperanza. Algo va a pasar. Entonces voy a hablar del miedo y la ansiedad y en el punto número 2 voy a hablar de la solución. De cómo superar ese miedo y esa ansiedad a través de la palabra. Yo no voy a inventarme aquí nada. Yo solamente le voy a decir versículos de la palabra que te van a ayudar y que me van a ayudar a mí. Porque como yo les dije, yo también siento miedo y siento ansiedad. Todos lo sentimos. La diferencia entre nosotros y la gente del mundo, que usted ve que hay gente que se angustia y por la angustia se mata. ¿Sí o no? Se suicida. Dice, ya no quiero más esta vida, ya me quiero morir y coger un banano y ¡pah! Hasta ahí fueron. ¿Amén? Pero nosotros, la gran diferencia es que tenemos esta palabra. Y podemos haber llorado de angustia y tener problemas y dificultades por un momento, por dos, por un día, por dos, no sé. Pero vamos a la palabra y ella nos la alienta. Nos levanta como cantábamos como las águilas y nos da nuevas fuerzas. Eso, yo diría que ese es el privilegio más grande de cada creyente, es tener una palabra que nos da aliento en medio del temor y del problema y del miedo. Por eso, número 1, vamos a hablar del miedo y la ansiedad. ¿Les parece? Esa es la enfermedad. Eso es lo que está invadiendo el corazón, no solo de la gente afuera que se está muriendo, que se mata, que se suicida, sino también está invadiendo el corazón de cada creyente. Y uno encuentra en iglesias creyentes con ansiedad y con miedo, ¿saben? Y van a la iglesia porque, no, yo voy porque cuando cantan se parecen como al rey Saúl, ¿no? Traigan a ese David que me toque con el arpa porque estoy endemoniado. Pero cuando escucho la canción, ay, me alivia, el demonio se va. Y eso es una realidad, ¿sabían?
Eso es una realidad. Hay gente que va a la iglesia porque sus temores y sus miedos son espíritus que los dominan. Y llegan a la iglesia y sienten alivio. ¿Por qué llegan a la iglesia y sienten alivio? Porque está la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios, toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Así sea un endemoniado que entre, tiene que caer al suelo y declarar que Jesús es el Señor. ¿Sí o no? Entonces hablemos del miedo y la ansiedad. Es una realidad humana. Pero saben, aunque es una realidad humana, es superable con la fe. Así de sencillo. Lo podemos superar con la fe. Y el miedo es como una respuesta natural a lo desconocido. Pero cuando enfrentamos eso algo desconocido con fe, Dios nos da la fuerza para superarlo. ¿Lo creen? ¿Lo creen así o no? Que el miedo es una respuesta natural a lo desconocido, pero cuando nos enfrentamos a eso desconocido en fe y le creemos a Dios, ¿saben qué pasa? Que Dios nos da la fuerza para que usted y yo superemos esa situación. ¿No le ha pasado? Yo creo que usted tiene testimonio de eso. Yo también. Dios nos da la fe y la fuerza para superarlo. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad, por otro lado, ¿sabe qué hace? Nos roba la paz. ¿No se ha notado que cuando usted es ansioso no está tranquilo? Usted está, ¿y ahora qué? Y camino para allá y para acá y me siento y digo, ¿pero qué? ¿Cómo resuelvo? ¿Qué hago, Señor? Esa ansiedad nos roba la paz. Y no solamente nos roba la paz, ¿sabe qué hace también la ansiedad? Nos hace dudar de las promesas de Dios. Y entonces usted dice, pero Dios prometió que iba a pasar esto y no pasó. Entonces usted comienza a entrar en su vida y en su corazón la duda. Pero la Biblia nos enseña que aunque el miedo es una realidad humana, nosotros no estamos destinados a vivir controlados por ese miedo ni por esa ansiedad. ¿De acuerdo? Eso nos enseña la Biblia. Y vamos a ver un versículo. El Salmo 56:3 dice lo siguiente. Creo que se lo leí al comienzo, ¿no? Porque me acordé de él, pero lo tenía también aquí en mis notas, mírelo. Dice, pero cuando siento miedo, ¿qué hace usted cuando siente miedo? ¿Seguro? Ahí lo dice, y yo sí, eso está bien. ¿Qué pasa cuando usted siente miedo? El salmista decía, pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. O sea, pongo toda mi fe en ti. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a cada uno de nosotros. No nos dejamos vencer por el miedo ni la ansiedad, olvídese. Vamos a poner nuestra confianza en Dios. ¿Y por qué? Porque Él nos está recordando, y en otra versión dice, el día que temo, yo en ti confío. ¿Cierto? El día que temo, yo en ti confío, no hay otro. No confío ni en el banco, no confío ni en el jefe, no confío ni en mi esposo ni mi esposa. No, yo confío en Dios. El problema es que cuando depositamos la confianza en alguien que no sea Dios, ahí es donde fallamos. Nos metemos en problemas, fracasamos. Así literalmente. Amén. Por eso hay 4 cosas que vamos a ver y voy a llamarlo A, B, C y D. ¿Listo? Por si usted lo quiere anotar. El número A en este punto del miedo y la ansiedad es que nos impide avanzar espiritualmente. Porque hay muchos detenidos en el camino hacia la eternidad. Porque han sentido miedo y ansiedad y no lo han podido superar y no han confiado en Dios. Y entonces el miedo nos impide avanzar espiritualmente. El miedo puede detener nuestro crecimiento espiritual, iglesia. Y hacemos olvidar, o mejor, nos hace olvidar el poder de Dios. Usted se detiene. Y por eso necesitamos pedir en oración, como alguno pidió en oración esta mañana, crecimiento espiritual, fortaleza espiritual. Y hay que hacerlo. No está de más orar por esto. Porque tenemos que vencer de alguna forma lo que nos está impidiendo llegar a un conocimiento mejor en el área espiritual. ¿De acuerdo? Entonces también por eso, cuando nosotros tenemos
cuando nosotros tendemos mejor a mirar las circunstancias, cuando tú y yo tendemos a mirar las circunstancias, en lugar de enfocarnos en Dios. El ejemplo de Pedro otra vez, ¿no? Siempre ahí está Pedro y el ejemplo de la tormenta. Claro, él se enfocó al principio en Dios y dijo, listo, yo puedo caminar como él camina, voy para allá. Y caminó. Fue algo sobrenatural. Pero cuando uno tiende a mirar lo que está alrededor, en lugar de enfocarse en Dios, uno resulta creyéndole a lo que está alrededor. Entonces la gente le dice, no, pero mira, haga así, no. ¿Sabe qué? Yo creo que su Dios no es tan bueno porque, mire, no lo ha bendecido, no le ha dado nada. ¿Por qué no hacemos este negocio así como raro? Ese sí le va a dar platica. Hágale, tranquilo. Nadie lo está viendo. Nadie se va a dar cuenta. Y el mundo está haciendo eso. Y aún está involucrando creyentes. ¿Saben por qué? Porque el diablo trabaja de una forma tan sutil que lo que quiere es hacer o derribar la fe que hay en un creyente. Quitarle la fe. Y meterlo y llenarlo de miedo y llenarlo de angustia, de ansiedad. Por eso deberíamos preguntarnos, bueno, ¿estamos nosotros permitiendo que el miedo nos detenga en nuestro caminar con Dios? Si eso es así, hoy vamos a renunciar a ese miedo. ¿Les parece? Vamos a renunciar a esa ansiedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Confiando en Dios. Porque al confiar en Dios vemos cómo ese poder de su palabra nos capacita para seguir caminando, para seguir adelante, no detenernos, sino vamos a caminar en pos de la eternidad, de lo que Cristo nos llamó a hacer. Y aunque el miedo a veces es vencido cuando uno, o no es cuando, sino es vencido totalmente, cuando tú y yo nos enfocamos en la fidelidad de Dios. Porque la palabra está llena y los salmos están llenos de versículos que dicen acerca de la fidelidad de Dios. El salmista lo cantaba, decía, cuando estoy en angustia confío en Dios y Él me salva de mis enemigos. Porque su amor es inagotable, porque cada día su fidelidad es más grande. ¿Saben? El rey David no había podido ser el rey David ni vivir tantos años si no fuera porque le creyó a Dios en su fidelidad y en su amor inagotable. No había podido vivir todos esos años que vivió, ¿saben? Y no había podido ser el rey que fue, ni ser el hombre conforme al corazón de Dios, como lo llama la Escritura. No lo había podido hacer si no confiaba plenamente en Dios. Él sabía que estaba rodeado de angustias, de problemas, de sus enemigos, del mismo rey Saúl, a quien él amaba y respetaba, y lo hizo hasta el final. Pero él sabía que él tenía algo mejor y algo mayor, que era Dios, en quien podía confiar. ¿Saben? El miedo y la ansiedad también, punto número B. Esa ansiedad, hablando de la ansiedad, refleja la falta de confianza en Dios. Ahí van saliendo uno por uno, ¿cierto? Entonces, si nos impide avanzar en nuestro crecimiento espiritual, también la ansiedad está reflejando falta de fe en Dios, de confianza en Dios. Porque la ansiedad surge, iglesia, escuchen esto, cuando intentamos controlar lo que está en nuestras manos. Cuando usted y yo intentamos controlar lo que está en nuestras manos, es cuando surge la ansiedad. Porque usted quisiera tenerlo todo bajo control, ¿cierto? Eso pasa. Por eso mira lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Versículos ya reconocidos y a veces reestudiados por nosotros. Pero no están de más en esta mañana. Porque dice la palabra ahí, no se preocupen por nada. Ay, pastor, pero ¿cómo me voy a preocupar si mañana tengo una cita y voy a enfrentarme a una situación difícil y mañana va a venir la señora del apartamento y me va a golpear? Oiga, págueme el arriendo. ¿Cómo es que la palabra dice no se preocupen por nada? Y dice también, en cambio, oren por todo. ¿Saben? El Señor nos dice algo, pero nos dice qué hacer. Cuando Él me dice no se preocupe por nada, por el arriendo, por los servicios, por las cosas que tienen que pagar, oren por todo.
Oren para que Dios bendiga su trabajo, para que bendiga su familia, para que bendiga y tenga usted el dinero para pagar el arriendo y los servicios y todo. Porque lo está diciendo la palabra, no se preocupe por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso dice el verso 6, ¿cierto? Y el verso 7 dice, así, cuando usted ha hecho lo anterior, así usted va a experimentar y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Ay, gloria a Dios. La paz de Dios va a superar todo lo que esta mente entiende, o lo que esta mente aún no entiende, porque hay cosas que ni entendemos, ¿verdad? Pero así experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y luego dice, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Ahí donde piensas, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es reconocer que debemos vivir en Cristo Jesús, permanecer en Cristo Jesús todo el tiempo. Por eso no permitamos que esa ansiedad refleje la falta de fe en Dios, de confianza. Y a veces nos falta paz. Nos falta paz cuando nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos sobre todo que Dios tiene el control. Porque es muy bonito predicárselo a otro. No, tranquilo, mi hermano, que Dios tiene el control. Y esa es una frase que ya se la decimos a muchos, ¿no? Hermano, pero no se afane, Dios tiene el control. Y él por dentro está sufriendo y angustiado. Pero le está diciendo a otro que Dios tiene el control. Pero la Biblia dice, la paz de Dios cuidará su corazón. Dios nos da la paz. Y aun cuando nos falte la paz, nunca olvidamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sí las tiene. Por eso preguntémonos esta mañana, ¿estamos confiando en nuestras fuerzas? ¿Estamos confiando en nuestras fuerzas o estamos confiando en la soberanía de Dios? Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que está sobre todo. Él controla este universo. A él no le afana qué va a pasar mañana. Él ya sabe el futuro. No lo va a sorprender nada, ni siquiera el presidente corrupto, el gobierno corrupto. No, él no lo sorprende nada de estos. A nosotros sí, porque estamos viviendo en una humanidad. Dios es espíritu. Nosotros estamos viviendo humanamente aquí, todo nos angustia. ¿Y qué va a pasar ahora económicamente? Y las empresas, y los negocios, y la gente, y nos preocupa. Pero ¿saben? No dejemos minarnos por lo que dicen las cosas, porque el enemigo nos quiere meter miedo y ansiedad. La Biblia nos exhorta a llevar las preocupaciones a Dios, a ponerlas en oración, porque Él solo puede darnos la paz verdadera. La pregunta es, ¿tienes la paz de Dios? A veces, pastor, me siento en paz. A veces no, pero bueno, quiero tener la paz de Dios. Jesús vino y les dijo, la paz sea contigo. ¿Cierto? Eso fue como el saludo del Papa, ¿no? La paz sea con vosotros. Pero nosotros sabemos que la verdadera paz no está en lo que predican en el mundo o los que hablan los grandes presidentes y reyes del mundo. No. La verdadera paz se encuentra en Dios. Solo nos puede dar la verdadera paz cuando pasa este terremoto por aquí. Amén. Ahora fueron los dos, ¿no? Aleluya. Amén. No se angustien. No tengan ansiedad por el ruido. Sientan la paz de Dios en esta hora. Ahí está, ya pasó un ejemplo latente, ¿no? Pasó como un terremoto y lo que hizo fue alborotar a esos dos vehículos. Pero bueno, les decía que la Biblia nos exhorta a que usted y yo llevemos las preocupaciones a Dios, porque Él es el único que nos puede dar la paz verdadera. No hay otro.
Por eso mira lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 25 al 27. Dice la palabra de Dios ahí: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Sí tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. No se preocupen por eso. Lo está diciendo. ¿Acaso, dice, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Verso 26. Miren los pájaros. Tan lindo Dios, ¿no? Todo lo que creó, dice, mira, ahí está el ejemplo. Miren a los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Claro, porque somos humanos. Él no le dijo al pájaro, yo te creé a mi imagen y semejanza. No, Él le dijo al hombre, no a los pájaros ni a los animales. Por eso está diciendo en esta palabra, ¿no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Y el verso 27 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones ustedes pueden añadir un solo momento a su vida? En otra versión dice añadir un codo a su estatura. ¿Cuánto medía un codo en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan o no saben? 45 centímetros. O sea, de aquí a aquí. Eso medía. Entonces, ¿será que podemos con las preocupaciones y los afanes hacer que crezcamos un poquito más? No, usted ya se quedó así como es. Es más, uno va, en vez de uno de crecer, empieza a decrecer con los años, ¿no? Yo me acuerdo que yo medía en mi cédula, dice 1,70. Y me miden y dicen, no, usted no tiene sino 1,68 o 1,66. ¿A qué horas me fui decreciendo? ¿Sí o no? Y por eso los abuelitos y los ancianos ya se ven así viejitos y caminando agachaditos porque están, en vez de crecer, ya decrecieron. Y esa es la humanidad, ¿no? Pero dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones ustedes, tú y yo, podemos añadir un solo momento a nuestra vida? Saben, en medio de la incertidumbre, Dios nos ofrece su paz. Y esa es una paz que no depende de nuestras circunstancias, de lo que está pasando, de lo que están diciendo, de las noticias, del problema, del que renuncia, del que se le volvió atrás, del que se volvió enemigo. No, ya eso no depende de nosotros, nada de eso. Que la ansiedad no refleje la falta de confianza en Dios. Hay otro punto más, C. Ahí lo van a ver. El punto C tiene ejemplos bíblicos de miedo y de fe. ¿Usted cree que todos los grandes héroes de la Biblia no sintieron miedo y fe? Y sintieron más miedo que fe, ¿sabían? Muchos de ellos, lo más importante fue que lo superaron a través de depositar su confianza en Dios. Yo los invito, iglesia, a que depositemos nuestra confianza en Dios. A pesar de que me duele, a pesar de que mi cabeza, a pesar de que mi pie, a pesar de que la enfermedad, a pesar de que no tengo, a pesar de que no supero esto, a pesar de, pongamos nuestra confianza en Dios. Porque como les dije, personajes como David. Voy a mirar aquí un momentico algo. Es un verso que no tienen ahí, pero en el Salmo 34:4, anótenlo como por referencia. Dice la palabra ahí: oré al Señor. Y estaba hablando David, un ejemplo de fe y confianza. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis miedos. Y me libró de todos mis temores. Y me libró de todas mis angustias. ¿Se acuerdan de Elías? Otro gran hombre que Dios usa y tenía la fe potente para decir: voy a acabar con esos 450 profetas, los voy a volver picadillo. Parece que él no sabía que
al futuro iba a ser uno de esos que pican a la gente como allá en el Chocó, ¿se acuerdan? Lugares de picadero había por ahí. Pero ¿quién tiene las agallas para coger a una persona y picarla? Dios mío. Elías era un poderoso profeta de Dios y hizo cosas grandes, y un día se debilitó porque le dijeron: te vamos a matar, Elías. ¿Y qué hizo Elías? Se asustó, sintió miedo, se escondió, huyó. Dijo: por aquí es que mejor dicho, chao. Y se fue. Corrió. Porque Jezabel, la malvada, la bruja, la bruja del 71, le dijo: me la vas a pagar, mañana mismo estarás muerto. Y ¿qué tal si le dicen eso a usted? Mañana te vamos a matar. ¿Y usted qué hace? No, yo confío en Dios, que vengan y me maten. El ser humano no piensa eso. El ser humano dice: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tengo que esconderme, me voy del país. No, no, no. Y corremos, ¿o no? Probablemente los que tengamos fe en Dios decimos: no, pues que pase lo que pase. Vamos a confiar en Dios, vamos a enfrentar el miedo y la ansiedad. Le pasó al pastor en Medellín, ¿no? Pero lo enfrentó. Y ahí está. Hombres como ellos, personajes de la Biblia, David, Elías, Pedro, enfrentaron miedo, pero aprendieron a confiar en Dios. ¿Saben? David buscó al Señor en su miedo, en su temor. Elías fue fortalecido por Dios en su depresión, entró en una depresión terrible. Y Pedro, aunque temió, aunque le dio miedo las olas, que estaba ahí en el momento de la tormenta, fue rescatado por Jesús. Lo cogió con su mano y le dijo: tranquilo, Pedrito, yo estoy contigo. Por eso preguntémonos en esta hora: ¿estamos respondiendo al miedo con la misma fe de estos hombres? ¿De estas mujeres de fe que hay en la Biblia? ¿Estamos respondiendo al miedo con la misma fe que ellos demostraron como los grandes héroes de la Biblia? Nos falta. Pero no es imposible. No es imposible, ¿verdad? Miren, estos ejemplos nos muestran a nosotros, y hay muchos más ejemplos en la Biblia: Moisés, Jacob y muchos más. Pero esos ejemplos nos muestran que el miedo es natural. Que no por ser Moisés no sintió miedo. ¿Qué le pasó a Moisés cuando mató al egipcio? Huyó de miedo, de terror. Porque ¿qué dijo el faraón cuando se enteró? Eres hombre muerto. Y sale corriendo para el desierto. Se llevó su espada por si de pronto se encontraba alguien por el camino. Si no, me mato a alguno más por aquí que me encuentre, pero yo salgo huyendo. Y se fue. Pero nos está demostrando la palabra que el miedo es natural, pero que la respuesta, aleluya, aquí nos está poniendo a prueba Dios, vea, ¿sí? Ese sí pasó muy bajito, yo creo. Pero esto nos está mostrando que el miedo es natural, pero que la respuesta correcta, ¿cuál es? ¿Cuál? Buscar al Señor. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Confiar, amén, en la fidelidad de Dios. Si Él te dijo: no te dejaré ni te desampararé, no tengas miedo, yo estoy contigo, créele. Creámosle, punto. Y sigamos adelante. Al igual que ellos, nosotros, tú y yo, debemos confiar en Dios, porque Él es nuestra ayuda y nuestra salvación. ¿De acuerdo? Y otro punto más ahí, el punto D, para que vayamos haciendo memoria de todo lo que están viendo ustedes ahí. El punto D nos habla de Dios nos da el valor en medio del miedo. Dios nos da el valor en medio del miedo. Cuando usted siente: no, hasta aquí fue. Nosotros sentimos miedo cuando nos atracaron frente a nuestra casa hace muchos años. 2 hombres con un arma, con pistola. Y ahí fue donde pudimos experimentar la gloria de Dios. Mi esposa y yo, y 2 hombres frente a nosotros, frente al portón de nuestra casa. Nosotros íbamos a abrir cuando dijeron:
vamos a entrar y vamos a llevarnos todo lo que ustedes tienen. Y enfrentamos y sentimos un miedo y un terror, pero ¿saben qué pasó con nosotros? Cerramos los ojos y yo levanté mis manos al cielo y yo dije: Señor, ángeles, envía ángeles, dije así. ¿Y sabe qué pasó con estos dos tipos? Miraron para todas partes y salieron despavoridos. Y nosotros volteamos, abrimos la puerta y para adentro. Volvió un poquito de miedo otra vez, pero ahí hicimos eso. Pero me acuerdo de eso, fue Dios. Porque en medio del temor confiamos en Él. Nos acordamos que Él puede enviar ángeles en el momento de necesidad y eso fue algo, eso fue un testimonio de fe. No nos pudieron hacer nada. No nos tocaron, no nos robaron, no nos hicieron nada. Amén. Dios nos va a dar el valor en medio de ese problema, de esa incertidumbre, de ese dolor, de esa enfermedad. Él nos va a dar valor. ¿Saben por qué? Porque la fe, y esto es bonito, la fe no elimina el miedo, pero ¿sí sabe qué hace? Nos da el valor para enfrentarlo. Nos da el valor para enfrentarlo, pero con fe en Dios, con confianza en Dios. Porque yo tuve fe en ese momento, no nos va a pasar nada. Y cerré mis ojos. Yo hubiera podido pensar, cierro mis ojos y este tipo me da un tiro. Sí, entra. Pero no, Señor, gracias, confío en ti. Y en medio del miedo, Dios nos dio valor para poder entrar a nuestra casa y no nos pasará nada. Deuteronomio capítulo 31, verso 6, dice lo siguiente: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo. Miren lo bonito, porque el miedo lleva al pánico, ¿sabían? La gente cuando siente miedo en un lugar encerrado y hay mucha gente, les da pánico y no saben por dónde salir, por las ventanas del Transmilenio, por las puertas, por donde sea, ¡corran! Imagínense que se esté incendiando un vagón de esos. No solamente sienten miedo, sino pánico. Y la gente puede quedar ahí como un pollo. Amén. Pero la Biblia nos dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos. Está hablando de los enemigos en ese momento. No sienta pánico frente a los enemigos, frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. Aleluya. No te fallará ni te abandonará. ¿Podemos confiar en Dios, iglesia? Él no nos va a fallar. Quizás mi esposo, mi esposa me falla, mi amigo me falla, mi hermano me falla, mi jefe me falla. Pero Dios no te fallará ni te abandonará. A través de la fe encontramos el valor para que tú y yo caminemos con confianza, siempre entendiendo, siempre sabiendo que Dios está con nosotros. Cada paso que yo doy, Él está conmigo. Cada paso que doy, Él está conmigo. ¿Lo crees? Amén. ¿Estamos permitiendo que la fe en Dios transforme nuestro miedo en valor? Una buena pregunta, ¿saben? Tú y yo estamos permitiendo que la fe que tenemos en Dios, la confianza que tenemos en Dios, transforme nuestro miedo en valor. Cada uno la podemos responder, pero la fe nos permite ver el poder de Dios, iglesia. La fe nos va a permitir ver el poder de Dios. ¿Ustedes no creen que Moisés, frente a esas aguas ahí del Mar Rojo, dijo: pero yo no sé ni nadar? Y yo botarme ahí a esa mar con esta túnica para nadar y todos nadando detrás de mí. Frente al mar, ¿qué pasó? Sintió miedo. Miró hacia atrás y venían los egipcios en carros. Venían en todos esos carros y en todos esos tanques de guerra detrás para matarlos, ¿sí o no? Ya estaban cerca. Y Dios le da una palabra de fe y confianza. Confía en mí. Solamente levanta tu mano. Levanta tu bastón. Toca las aguas. ¿Qué hubiera pasado si él no cree? ¿Ustedes qué creen? ¿Que él lo hizo por miedo? ¿O lo hizo por qué? Por fe.
pero tenía miedo. Porque la fe no elimina el miedo, pero le dio el valor para enfrentar la situación. Egipcios, el mar, egipcios, el mar, egipcios. ¡Corran! Vamos todos, amén. Y pasemos el mar. Y todos, yo creo que ni miraban para atrás, pero seguían corriendo. Los niños, la gente, los carros, todo lo que tenían. Dios nos quiere en esa forma. Amén. Cuando confiamos en Dios, cuando creemos en lo que Él ha dicho en su palabra, descubrimos nosotros que no hay situación que su amor y su poder no se pueda superar. Su amor y su poder no pueden superar más que decirnos: cree en mí, confía en mí, yo estoy contigo, no te afanes. Eso me dice Dios a mí hoy. No te afanes. Amén. Eso es todo lo que quería hablar del miedo y de la ansiedad. Pero falta algo más. ¿Qué es lo que falta? La solución. Punto número 2, digámoslo así: ¿cómo superar el miedo y la ansiedad? ¿Cómo superar el miedo y la ansiedad? Superar el miedo y la ansiedad no es solo un acto de voluntad. Es que yo tengo la voluntad y sí, ya se me quitó el miedo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, monito? Dicen por ahí, ¿no? No. ¿Saben qué es? Es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de creerle a Dios. Pégale a las aguas y se abrirán. Listo, voy a hacerlo. Dios nos ha dado herramientas poderosas en su palabra. Pero no solamente en su palabra, nos ha dado herramientas en la oración y nos ha dado herramientas con el Espíritu Santo. Son 3 cosas importantes y las vamos a ver una por una, ¿les parece? Porque yo diría, estos son los recursos que nos permiten superar las emociones, esas emociones que buscan debilitarnos. Acuérdese siempre de Isaías 46, 41, 10, la primera cita que leímos: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y acuérdese también que si en Isaías dice así, que nos asegura su compañía constante, mientras que Filipenses también nos está hablando y nos está recordando: debes presentar tus oraciones y tus necesidades, o mejor, tus necesidades y tus debilidades a Dios en oración. Pues aquí vamos a ver estas 3 cosas. Confiemos en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios, ¿cierto? ¿Sabías que la palabra de Dios tiene muchas promesas? A ver, dígame una de las promesas de Dios. No te faltará nada. Salvación es una promesa. Estará contigo donde quiera que vayas. Una promesa. Una promesa. ¿Qué Dios te prometió? Sanidad. Es una promesa. Por tú llegas, seréis sanados. Bienestar. Una promesa. Estará conmigo siempre. Una promesa, Santiago. Nada. Él es mi pastor. Nada me faltará. Una promesa, Juli. No te fallaré ni te abandonaré, como decía el salmista. Dios ha dicho eso. Brian, una promesa de Dios. Estamos a la expectativa. ¿Cuál? Una de tantas. ¿En qué? Eso. ¿Cuál? Una, a ver, acuérdate de una. Te voy a ayudar. Pídeme y yo te daré. Llama y se me abrirá, ¿cierto? Buscad y me hallaréis. Tantas promesas en la palabra de Dios. Pero como a veces no superamos el miedo y la ansiedad, se nos olvida. Se nos olvida. Pero confiemos en las promesas de Dios, como dice este primer punto. Porque Dios promete estar con nosotros siempre,
Porque su fidelidad es nuestra mayor seguridad, no hay otra. La confianza en Él, las confianza en sus promesas, ¿sabe qué trae? Paz. Paz, su fidelidad es nuestra mayor seguridad. Sus promesas traen paz en medio. ¿Se acuerdan de esa canción que dice paz en la tormenta? Paz en medio de la tormenta. Por eso pregúntese hoy, en esta hora, diga, ¿estoy realmente confiando en las promesas de Dios? ¿En que Él está conmigo? ¿En que Él me sana? ¿En que Él me ayuda? Todas las que ustedes dijeron, ¿estoy confiando realmente en esas promesas? ¿Estoy permitiendo que mis preocupaciones las lleve yo a Dios? ¿O estoy confiando en que Dios está conmigo y no estoy permitiendo que esas preocupaciones me dominen? Porque ahí sí sería grave. Pero cuando tú y yo confiamos en las promesas de Dios, lo que estamos haciendo es descansar, iglesia, en su soberanía. Descansar en su amor eterno. Las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios son esa certeza que debe sostener nuestra fe. Las promesas de Dios son esa certeza que deben sostener nuestra fe. Romanos capítulo 8, verso 28. Versículos reconocidos, como les dije yo. Sabemos que Dios obra en medio de toda, o mejor, obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice en otra versión, ¿no? Sabemos que Dios está obrando en toda situación para el bien de cada uno de nosotros, porque nosotros amamos a Dios, porque hemos sido llamados por Dios a un propósito y Él nos escucha, Él nos guarda. Por eso confiemos en las promesas de Dios. B. Otra herramienta poderosa, no solamente su palabra y sus promesas, sino diga conmigo, ¿la qué? La oración. ¿Saben? La oración es nuestro refugio en tiempos de tempestad. Y también en tiempos de ansiedad. Cuando se sienta ansioso, tírese de rodillas. Clame a Dios. Diga, no hay otra, ¿sí o no? ¿Lo han hecho alguna vez? Muchas, ¿sí o no? Uno está ansioso y está como preocupado. No, espere, Señor, yo mejor me arrodillo y Señor, dame paz, Dios, ayúdame. Necesito resolver esta situación, este problema, necesito pasar adelante, Señor, ayúdame. Esa es una herramienta poderosa, la oración. Es mi refugio, es mi escudo, es mi espada frente a la ansiedad y el miedo. ¿Saben por qué? Porque la oración es la forma en que usted y yo libramos nuestras batallas. Con la oración libramos nuestras cargas. Y cuando yo me libro de esas cargas, ¿qué es lo que viene a mí? Viene la paz. Viene la paz. Y yo digo, oh, la paz. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Mateo 11:22. Aquí solamente hay un requisito para que usted tenga todo lo que quiera. Por favor, quiero que lean todos este versículo. Pero no diga si ustedes, diga si yo creo. Dígalo. Si yo creo, todo lo que pida en oración, lo recibiré. Vuélvalo a decir otra vez. Si yo creo, todo lo que pida en oración, lo recibiré. Amén. Mateo 11:22, nunca se le olvide. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. ¿Por qué no recibimos? Porque muchas veces no creemos. A veces esa falta de fe es grave en nuestras vidas y nos falta confiar mucho en las promesas de Dios. Amén. ¿Pedimos sin fe? Orar no es solo pedir. Orar también es confiar en que Dios escucha y responde a nuestras necesidades. ¿De acuerdo?
¿Estamos orando lo suficiente para entregarnos o para entregarle todas nuestras necesidades al Señor? ¿Estamos orando lo suficiente, entregando todas nuestras ansiedades al Señor? ¿Estamos orando lo suficiente para entregarle los miedos? Saben, a través de la oración, lo que sucede es que nuestra relación con Dios se fortalece. Cuando yo oro, me fortalezco con Dios. Cuando dejo de orar, ay, Dios mío, estoy entregando todas nuestras ansiedades al Señor. Pero saben, es a través de la oración que podemos ser llenos de fortaleza. Cuando oramos, vuelvo y les digo, recibimos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el mundo nunca nos va a dar. Nunca nos va a dar. Así que, ¿cómo supera usted el miedo y la ansiedad? Con la palabra, con las promesas de Dios, pero también con la oración. Y número 3, o C más bien, ¿sí? Con un personaje espectacular. ¿Cuál es ese personaje? El Espíritu Santo. Ese amigo. Ese Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón, que cuando Jesús dijo, yo sé que estos benditos van a tener miedo y ansiedad cuando yo me vaya. Pero ¿sabe qué les dijo? Tranquilos, les voy a dejar a alguien, al Consolador, al Paracleto, al que va a estar al lado de ustedes. Cuando sientan miedo y ansiedad, Él les va a ayudar. Él los va a confortar, los va a abrazar, los va a levantar. Él es el Espíritu Santo que nos fortalece. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es fuente de poder, es fuente de fortaleza en medio del miedo, en medio del temor. Y saben, el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. ¿Sabe qué hace? Nos va a capacitar para enfrentar ese miedo. Nos va a enseñar, nos va a capacitar con poder y nos va a dar amor y dominio propio. Solo Él no lo puede dar, nadie más. ¿De acuerdo? Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Y aquí es muy importante este verso. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, o sea, de miedo y de timidez. No, Él no nos lo ha dado, sino de poder, amor y autodisciplina. En otras versiones dice amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de ay, qué miedo, ay, qué temor, ay, no, es que yo soy tímido, yo soy tímida y no puedo hacerlo. No, Él nos ha dado poder, amor, autodisciplina. ¿Cuál es el cuento de que yo no puedo tener control propio? No, yo puedo dominar. Yo puedo decir, no voy a decir esas palabras no le agradan a Dios. No, yo tengo que creer en fe, confiar en Dios. Él está conmigo. El salmista decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en otra parte dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, puede ser el camino de la muerte y caminar por ese camino y andar y están ahí los atracadores, los que van a hacer daño. Yo puedo pasar ileso si confío en Dios. Porque yo digo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Me dicen tranquilo, te doy la fuente de poder y fortaleza. El Espíritu Santo está contigo. Él te capacita para enfrentar el miedo con poder, amor y dominio propio. ¿Cuánto lo cree? Ese es nuestro Dios. Su presencia en nuestras vidas nos da fuerza para superar cualquier miedo. La pregunta es esta: ¿estamos de verdad dependiendo del Espíritu Santo? ¿Estamos dependiendo del Espíritu Santo en medio de la tribulación, de la angustia, del miedo, de esas luchas con el miedo y la ansiedad? Porque yo les digo algo, el Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que nos da el poder para vencer. Nos da el poder para vencer. Y otra cosa más, en Él lo que nosotros podemos encontrar siempre va a ser fortaleza en cada necesidad que voy a enfrentar a diario. Él nos va a dar la fuerza, el poder
Y aún en los miedos más grandes, en los temores más grandes, Él lo ha prometido: estaré con ustedes. Jesús dijo: me voy, pero les dejo a alguien. Voy a estar con ustedes. Y lo que Él está diciendo: no voy a estar así como estuve ahora físicamente con ustedes, que caminábamos a un lugar, a una ciudad, a otra, que hacíamos milagros. No, pero voy a estar con ustedes a través de mi Espíritu, a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Voy a estar con ustedes. Nunca los abandonaré, nunca los dejaré. Y esa es una de las promesas que Dios nunca va a echar atrás. En Él encontramos fortaleza. Esa fortaleza, amén, siempre las cumple. Esa fortaleza que necesitamos para enfrentar los temores más grandes. Esa es la única forma en que podemos superar el miedo y la ansiedad. Dijimos, número 1, confiar en las promesas de Dios o en la palabra de Dios. Número 2, o B, en la oración, porque es nuestro refugio en tiempos de ansiedad. Y número 3, el Espíritu Santo, el Consolador, que nos capacita para enfrentar, que nos ayuda en las debilidades. Nos ayuda a orar también, porque a veces no sabemos, por el miedo y la ansiedad, cómo decirle a Dios: Dios, sácame de esta. Pero Él nos ayuda y confiamos en su palabra. Amén. Vamos a aplicar esta palabra a nuestras vidas hoy, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando. Y yo le pido que se coloque sobre sus pies. Hoy vamos a hacer algo, y es entregarle a Dios nuestros temores y nuestras ansiedades. Y si tú lo quieres hacer en casa y nos estás viendo, haz lo mismo ahora. Levántate en oración y entrégale tus temores y tus miedos y tus ansiedades al Señor. Y lo vamos a hacer con una oración todos juntos, ¿les parece? ¿Lo hacemos todos? Ustedes van a repetir después de mí esta oración. Cierra tus ojos y repite con todo tu corazón, porque vamos a confiar en ese Dios para superar la ansiedad y el miedo que nos ataca. Y yo les digo algo, y que nos va a atacar, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Mañana vamos a ser atacados, el martes, el miércoles y quizás toda la semana, con ese miedo y esa ansiedad. Pero hoy les exhorto, iglesia, que entreguemos nuestros temores y nuestras ansiedades a Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, mi vida cristiana no está exenta de pruebas, pero hoy, Señor, tengo la seguridad que tú estás conmigo. Tu palabra me lo dice, que no tenga miedo, que tú estás conmigo. Y hoy confío en tus promesas y busco tu paz a través de la oración, para poder vivir libre de ese miedo, de esa ansiedad que me acecha, que me quiere atacar todos los días. Hoy te entrego ese miedo, hoy te entrego esa ansiedad, en el nombre de Jesús. Que mi vida refleje fe, una fe sólida en tu palabra, en ti, Dios. Que nunca me abandones. Gracias, Señor. Y puedo decir con confianza que tu paz me guardará en mi corazón mientras confíe en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, la fe como nuestra fortaleza en tiempos de miedo es la que se va a fortalecer en esta hora. Recuerden Isaías 41:10. No debemos temer porque Dios está con nosotros. Recuerden que el miedo y la ansiedad son realidades humanas que enfrentamos todos los días, pero que no son la última palabra. ¿De acuerdo? Que podemos dominarla en nuestra vida. Y aún más, recuerden que tenemos herramientas poderosas para vencer la ansiedad y el miedo, y es su palabra, su espíritu, sus promesas, su presencia, armas para vencer. Por eso le invito a que piense en eso y que confiemos cada vez más y más en Dios. No hay razón para temer, iglesia. Dios les bendiga a todos. Amén.